過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの心にうなずき信じた私は一人置き去りに言わずにいる消えていたはずの未来を指の捨てのすり抜けたもったいない君は勝手だとあなたの気配今でも探してしまうよなったあの日の二人腕を伸ばしてNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Mientras tanto, en la mansión de Leo, abajo, en la sala de entrenamiento subterránea, Leo se quedó a un lado, observando a Miyamoto Musashi instruir a Asuna. Olvídate de la espada sagrada por ahora. Primero necesitas dominar lo básico. Empieza por cómo se empuña una espada. Una vez que tu postura sea perfecta, sin huecos ni errores, entonces hablaremos de blandirla. En cuanto a la esgrima o las técnicas con espada, es demasiado pronto para eso. Miyamoto Musashi ajustó el agarre de Asuna con precisión experta. Parecía despreocupada, casi perezosa, pero en cuanto las manos de Asuna se torcieron, aunque fuera un poco, Musashi lo advirtió y forzó la corrección. No importaba lo pequeño o oculto del error, nada escapaba a sus ojos. Así, bajo la guía de Musashi, Asuna dominó rápidamente el agarre correcto. No sostenía una espada sagrada, solo una espada de madera que Musashi había moldeado con poder demoníaco en el acto. Con solo una mirada, cualquiera podría decir que esta chica era una completa principiante. Sí, así. Mantén la forma firme. Musashi parecía genuinamente impresionado por la rapidez con la que Asuna lo estaba comprendiendo. Se nota a simple vista que nunca has entrenado antes, pero sorprendentemente, tienes un don natural para esto. Claramente, Asuna tenía un talento real con la espada. De lo contrario, el caballero de Leo no la habría elegido. Musashi le enseñó varios movimientos básicos y consejos, y Asuna los aprendió tan rápido que los ojos de Musashi brillaron de interés. Las espadachinas eran prácticamente inexistentes en mi época, así que me consideraban una rareza. Incluso en la era moderna, son escasas. Nunca pensé que me encontraría con alguien que pudiera convertirse en una futura espadachina poderosa. Al ver el potencial de Asuna, Musashi se involucró aún más. Antes de darse cuenta, ya había comenzado a transmitir los fundamentos del Niten Ichi-ri. El Niten Ichi-ri no era simplemente un estilo de doble espada. Era una filosofía de moverse en armonía con las espadas, adaptándose al ritmo de la batalla. Solo al enfrentarse a enemigos poderosos o al destino mismo, uno se tranquilizaba, adoptaba una postura y volvía la mente centrada en la espada acero. Esa era la esencia del Niten Ichi-ri. Así que quienes usaban una espada podían practicarlo, quienes usaban dos, e incluso alguien como ese tipo de pelo verde que se pierde todo el tiempo, si mordía una tercera espada y usaba el estilo de tres, también podía practicarlo. En cierto modo, Asuna era perfecta para el Niten Ichi-ri. Su herrero de espadas podía crear tantas espadas como necesitara. Un estilo sin limitaciones de armas, que podía funcionar con cualquier número de espadas, lo que le permitía maximizar las ventajas del herrero de espadas. Musashi probablemente también lo vio. Por eso no enseñaba técnicas de espada en sí, solo los fundamentos, junto con los principios y la esencia del Niten Ichi-ri. Asuna tendría que comprender el resto por sí misma y, con el tiempo, formar su propia interpretación del estilo. Asuna desconocía las intenciones de Musashi, pero escuchaba con total atención.
Al verla absorber todo como una esponja, su postura se agudizaba, su presencia se convertía poco a poco en la de una auténtica espada china. Leo casi podía imaginar a la futura Asuna Flash, la famosa asesina de jefes de incursión. A este paso, Asuna debería estar lista para el combate muy rápido. Leo estaba satisfecho. Su talento con el poder demoníaco no se acercaba ni de lejos al de Yukino. No destacaba entre los demonios de clase baja, y mucho menos entre los demonios de clase media. Pero su talento con la espada era fuerte, fácilmente comparable al de Yukino con la magia. Y Yukina solo necesitó un mes para estar preparada para el combate. Si Asuna mantenía este ritmo, sus resultados serían similares. En un mes, debería ser capaz de enfrentarse a un demonio de clase media fuerte. Y si su oponente era algo con rasgos demoníacos, tal vez incluso a una criatura de nivel demonio de clase alta. Ambas son joyas raras. Como era de esperar de las heroínas de sus propias historias, realmente encontré oro. Eso le dio una idea a Leo. Quizás debería prestar más atención a las chicas de nivel heroína. Su potencial como sirvientas probablemente era alto. Cualquiera que pudiera convertirse en heroína de su propia historia tenía algo especial a su favor. Incluso si no tenían un potencial de alto nivel, al menos serían de nivel medio. Kasumi Gaoka Utada, por ejemplo, esa mujer no era nada común. Y las otras dos reinas de hielo de la preparatoria Sobu, quizás también debería vigilarlas. Aunque ya lo había comprobado, no tenían Sacred Gears como Yukino, quizás convertirlos en sirvientes liberaría su potencial, permitiéndoles atraer un Sacred Gear más tarde. No todos los Sacred Gears eran innatos. Algunos se transferían a un nuevo huésped a mitad de camino. Tomemos como ejemplo a Leo. Leo sospechaba firmemente que su tempestad Zenith solo se había transferido a él después de despertar su rasgo de conversión de sirviente. De lo contrario, ¿cómo podría haber pasado toda su vida de demonio sin sentir un Sacred Gear en su interior? Después de todo, nació demonio. Mitad demonio de sangre pura, mitad exorcista de la iglesia. Nada común. Si hubiera nacido con un Sacred Gear, debería haber despertado hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo haber llegado a nivel Diablo clase H y aún no había reaccionado? Su capacidad para detectar poderes demoníacos era extremadamente aguda. Podía percibir fácilmente los Sacred Gears en otros. No había razón para que no percibiera los suyos. Así que estaba seguro de que Zenith Tempest solo llegó a él después de que su conversión de sirviente despertara, atraído y eligiéndolo como su anfitrión. El segundo Longinus más fuerte del mundo no era algo que se pudiera pasar por alto. Del mismo modo, los Sacred Gears no reclamados podían ser atraídos hacia huéspedes adecuados en cualquier momento y elegirlos, alojándose en sus cuerpos. Y esas heroínas, una vez convertidas en sirvientes y su potencial liberado, ¿quién dice que no se convertirían en nuevos anfitriones de Sacred Gears? Hablando de eso, Senpai sí que tiene paciencia. Ha pasado tanto tiempo y todavía no ha activado el demonio volador que le di para invocarme. Pensando en Kasumi Gaoka Utada, quien últimamente lo miraba cada vez más como basura, Leo chasqueó la lengua para sus adentros. Desde que empezó a ir y venir del club de servicio con libertad, y sobre todo desde que Yukino estaba prácticamente pegada a él donde quiera que iba, el desdén en los ojos de Utada no hacía más que ahondarse. La chica que antes lo llamaba Akuma-kun con naturalidad ahora prácticamente escupía a Akuma-kun pervertido cada vez que lo veía. Con tanto resentimiento, alguien podría incluso pensar que Flor de Otoño de la preparatoria Sobu quería salir con él. Qué lástima para ella. Él no quería una novia. Solo quería sirvientes, amor. Ni un perro se molestaría. Supongo que debería redirigir los objetivos por ahora. No he estado pendiente de esas otras dos reinas de hielo últimamente. Cierto demonio pensó, aceptando por completo su escoria interior. De repente, Leo levantó la vista. Lo sintió. El círculo mágico especial que había colocado sobre Yukino se había activado parcialmente en respuesta a una enorme oleada de poder demoníaco. ¿Esta magia, Yukino está dándoselo todo? Entrecerró los ojos. Mirando a Asuna y Musashi, aún absortos en la lección, Leo salió de la sala de entrenamiento en silencio. Activó la función de salto del círculo mágico y abandonó la mansión. ¡Bum! La atmósfera rugió. Una ola de frío, como una ventisca, azotó la tierra. La humedad del aire fue absorbida y se congeló al instante, formando hielo infinito en el aire. Los trozos se fusionaron, formando imponentes montañas de hielo. Bajo el control de la princesa de hielo de 3 metros de altura, se estrellaron contra el suelo como meteoritos, con una fuerza aterradora. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!
Boom. Boom. Cada impacto hacía temblar la tierra. La explosiva presión del viento hizo que Sharon saliera volando una y otra vez, sin importar cuánto esquivara. GH. Cruzó los brazos para bloquear, pero no pudo evitar que su cuerpo saliera volando como una bala de cañón, estrellándose contra una montaña de hielo. Encima de ella, Yukino, suspendida tras la princesa de hielo, continuó el ataque, derramando más poder demoníaco y formando nuevas montañas de hielo a su alrededor. Así que esto es un Longinus. La expresión de Sharon se tensó. El sudor le perlaba la frente. Había luchado contra usuarios de Sacred Heart antes. Pero luchar contra un portador de Longinus, esta era su primera vez. Y, por desgracia, su primera experiencia ya la estaba llevando al borde de la muerte. Comparado con los Sacred Hearts normales, un Longinus es simplemente absurdo. Ni siquiera están a la altura. Sharon, que podía luchar de igual a igual con un demonio de clase alta, estaba ahora acorralada por Yukino. Eso solo demostraba lo aterradora que se había vuelto Yukino con su Longinus. Un poder capaz de matar dioses o aún Mao ya estaba mostrando sus colmillos. Yukino. Al borde del gélido campo de batalla, Yukinosita Haruno y su madre gritaron juntas. Temblaban violentamente en la tormenta, con escarcha formándose en sus cuerpos. Estuvieron a punto de desplomarse. Les concedo esto. Ustedes dos son valientes. Ver una pelea así de cerca, intentando morir antes de tiempo. Una voz llegó repentinamente a las dos mujeres. Al mismo tiempo, una barrera invisible se alzó ante ellas, bloqueando la ola de frío que se aproximaba. Eres tú. En cuanto el viento gélido y furioso cesó y la temperatura a su alrededor dejó de ser letal, Yukinosita Haruno se dio la vuelta y su expresión se congeló. La madre de Yukinosita también reconoció al recién llegado. Después de todo, este era el demonio que su hija mayor había denunciado, el que había tomado a su hija menor como sirvienta. No había forma de que no lo investigara. Haruno incluso había preparado un expediente completo sobre él de antemano y se lo había entregado a su madre, incluyendo la foto de identificación de Leo. ¿Cuánto tiempo sin verte, senpai? Leo saludó a Haruno como si acabara de pasar por allí, imperturbable ante el apocalíptico campo de batalla que tenían detrás. También asintió a su madre. Debe ser la madre de Yukino, ¿verdad? He oído mucho sobre ti, señora. A pesar de enfrentarse a un adulto con una presencia imponente y un estatus social mucho más alto que el de cualquier estudiante de preparatoria, Leo no mostró la más mínima incomodidad. Al contrario, se mostró relajado, casi despreocupado. En circunstancias normales, la madre de Yukinosita se habría sorprendido de que un adolescente se mostrara tan tranquilo frente a ella. Pero tras descubrir su verdadera identidad, nada de lo que hacía le parecía extraño. Claro, parecía un chico normal. Pero era un demonio. Y frente a un demonio, ¿qué intimidación podría sentir una humana normal como ella? Usted es el señor Leo Eligos, ¿verdad? Respiró hondo, reprimió sus emociones e hizo una profunda reverencia. Es nuestra primera reunión. Hay mucho que quiero decir, pero antes que nada, por favor, detengan a esos dos. Tienen que parar de inmediato. Ni ella ni Haruno podían intervenir en esta pelea. Solo Leo, el amo nominal de Yukino y un demonio de noble estatus bajo la vigilancia de la iglesia, tenía el poder de detenerlos. No te preocupes. Leo percibió claramente su ansiedad y miedo. Sonrió levemente. A juzgar por la situación, ninguno puede dominar al otro todavía. Observar un poco no vendrá mal. Para ser sincero, estaba bastante interesado. Había querido probar la fuerza de Yukino, pero ese demonio extraviado de la última vez había sido demasiado débil. Ni siquiera pudo forzar su Sacred Heart. Era inútil como punto de referencia. Había planeado encontrarle un oponente más fuerte. Simplemente no había tenido tiempo. Ahora, Sharon había salido ella misma para atacar a su sirviente. Dejar que ella sirviera como prueba no era mala idea. Después de enfrentarse a esa mujer durante años, Leo comprendió mejor que nadie lo terriblemente fuerte que era para ser una exorcista. No era nada común. Usarla para medir el nivel de combate de Yukino fue realmente perfecto. Así que Leo levantó una barrera de poder demoníaco alrededor de las dos mujeres y comenzó a observar la batalla con interés. ¿De verdad Yukino va a estar bien? Haruno no tenía la calma de Leo. Su habitual perspicacia había desaparecido, reemplazada por el pánico. El oponente es un exorcista de la iglesia. Haruno no entendía los niveles de poder sobrenatural y no podía juzgar quién era más fuerte. Pero por lógica, los exorcistas de la iglesia eran profesionales especializados en cazar demonios.
¿Podría una demonio como Yukino realmente salir victoriosa? Está bien. Leo agitó una mano, indiferente. Si Yukino fuera un demonio normal, sin duda sería peligroso. Pero no lo es. Un Longinus era un poder lo suficientemente fuerte como para romper el equilibrio del mundo. Con esa fuerza, luchar por encima del rango propio era fácil. Y a juzgar por el despliegue actual de Yukino, Leo podía afirmar con seguridad que ni siquiera un demonio de clase alta se atrevería a enfrentarse a ella en ese momento. Las interminables avalanchas de hielo que invocaba eran simplemente abrumadoras. Ningún demonio común podría causar una destrucción de esta magnitud. Así que, aunque aún no podía determinar el rango de combate general de Yukino, esa aura gélida por sí sola ya era lo suficientemente poderosa como para amenazar a un demonio de clase alta. Bajo esa aterradora fuerza, Sharon solo podía evadirla, escabulléndose entre montañas de hielo que caían, con su pequeña figura eclipsada por los catastróficos ataques. Cualquiera que la observara apretaría los puños con sudor nervioso. Sin embargo, a pesar del peligro, el rostro de Sharon permanecía concentrado, serio, pero tranquilo. Todo exorcista aprendía la misma regla antes de entrar en batalla. Nunca luches contra un demonio mediante la fuerza bruta. Los demonios tenían habilidades físicas muy superiores a las de los humanos, pero ese no era el verdadero problema. Lo que los humanos nunca podrían igualar era el poder demoníaco. El ataque mágico de un demonio de clase media podía rivalizar con bombas o artillería. Un demonio de clase alta podía arrasar una montaña con facilidad. Si se esforzaban al máximo, destruir una manzana entera de la ciudad en segundos no era imposible. Los humanos simplemente no podían enfrentarse a eso directamente. A menos que poseyeran un Sacred Heart creado por Dios o una habilidad sobrenatural que superara los límites humanos, serían aplastados al instante. Como alguien capaz de igualar a un demonio de clase alta, Sharon dominaba desde hacía tiempo las estrategias de combate. Evitar las fortalezas, explotar las debilidades, atacar desde las sombras. Así que mantuvo la calma, sorteando el peligro mientras buscaba una oportunidad para contraatacar. Estaba esperando. Esperando a que Yukino se quedara sin energía. Un Longinus estaba poderoso, pero su consumo era enorme. Aunque Yukino poseía un poder demoníaco respetable para una demonio de clase media, manteniendo una producción de nivel demonio de clase alta continuamente, ¿cuánto tiempo podría durar? Una demonio veterana jamás desperdiciaría poder de forma tan imprudente. Pero Yukino era una demonio recién nacida de apenas un mes. Sharon había identificado hacía tiempo su debilidad. La falta de experiencia en combate. Solo tenía que esperar a que Yukino se desplomara. ¡Bum! El mundo seguía temblando. La tormenta de hielo asolaba el suelo, haciendo que todos se sintieran como si hubieran sido arrojados a un páramo ártico. Yukino notó la persistencia de Sharon y la ausencia de heridas graves. Cambió de táctica y dejó de formar montañas de hielo. En su lugar, la princesa de hielo desató una ventisca que arrasó el campo de batalla helado para atrapar a Sharon. Pero Sharon no era fácil de vencer. Reconoció de inmediato la intención de Yukino. Cambió su estrategia, manteniendo la distancia mientras disparaba balas de luz hacia arriba, lo que obligó a Yukino a ralentizar su ataque y le dio espacio para esquivar el enorme daño de área. Las dos entraron en un punto muerto agotador. Jaja, Sharon no dudó. Blandió sus espadas luminosas y las clavó en el suelo. ¡Butz! Un círculo mágico formado de luz pura apareció bajo sus pies. ¿Qué? El rostro de Yukino palideció. En un instante, comprendió. Sharon no solo había estado esquivando. Había estado preparando esto, inscribiendo en secreto una fórmula mágica de exorcismo en el campo de batalla helado. Dios, por favor, castiga al pecador. Sharon activó el hechizo y un denso poder luminoso se desbordó del círculo mágico. ¡Bum! Al instante siguiente, una brillante columna de luz se elevó hacia el cielo. Yukino batió sus alas, intentando evadirla, pero el alcance era demasiado amplio, la activación demasiado rápida. No había escapatoria. La columna se elevó hacia el cielo, tragándose a Yukino entera. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre. Sintió la muerte. Por primera vez desde su reencarnación hacía un mes, sintió la fría garra de la muerte acercándose. Justo cuando cerró los ojos instintivamente, una figura apareció frente a ella. ¡Bum! El rugido ensordecedor del pilar de luz seguía sacudiendo el cielo Yukino. Cuando la enorme columna de luz la envolvió por completo, tanto Yukino Shitaruno como su madre temblaron violentamente, casi desplomándose en el acto.
Sin embargo, Sharon, quien había activado el hechizo de exorcismo, no mostró ni un rastro de alegría. Su expresión se ensombreció. Justo antes de que Yukino fuera consumida por el rayo de luz ascendente, Leo finalmente se movió. 3 pares de alas de demonio se desplegaron tras él. Una oleada de poder demoníaco, decenas de veces más fuerte que la de Yukino, brotó de su cuerpo mientras se posicionaba directamente frente a ella, extendiendo una mano hacia la columna de luz ascendente. Un círculo mágico se abrió como un mandala floreciente, formando un escudo irrompible que interceptó el rayo que perforaba el cielo. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. ¡Bum! El torrente de luz se estrelló contra la barrera giratoria como una inundación que se estrella contra un acantilado de piedra, rugiendo, proyectando arcos de luz en todas direcciones e iluminando el páramo helado. Incapaz de atravesar la barrera, la columna de luz se dividió a su alrededor, precipitándose a ambos lados como agua desviada por una roca, sin tocar a Leo ni a Yukino, que estaban detrás de él. Leo extendió una mano para mantener la barrera y miró a Sharon. Luego levantó la otra mano. Butz, el poder demoníaco se concentró en su palma, formando una esfera brillante, pequeña, pero densa como una estrella de neutrones en miniatura. ¡Vamos! La lanzó hacia adelante como una canica. El poder demoníaco se disparó como un rayo de luz carmesí, cortando el espacio e impactando el brillante círculo mágico que se extendía debajo. ¡Bang! Esta vez no hubo una explosión atronadora, ni un gran espectáculo. Como una bala impactando el punto débil de un mecanismo, el hechizo se desestabilizó al instante. El círculo mágico se hizo añicos como un espejo roto, rompiéndose en el acto. Solo entonces el rayo de luz comenzó a desvanecerse, atenuándose hasta desaparecer por completo. Exclamación de apertura _ exclamación de cierre. Leo bajó su mano de barrera, colocó la otra sobre el hombro de Yukino y la teletransportó en un instante al lado de Haruno y su madre. Yukino. ¿Estás bien? Al verla ilesa, ambas mujeres lloraron de alivio. Yukino observó el terror aún presente en sus expresiones. Abrió la boca, pero no supo qué decir. De acuerdo. Dejen la conversación para luego. Leo la soltó y la empujó hacia su familia. Entonces, al instante siguiente, desapareció de nuevo, reapareciendo ante Sharon. Qué cruel de tu parte. Desplegó sus alas de demonio y aterrizó en el suelo, mirándola con calma. Ni siquiera yo había visto ese movimiento antes. No pensé que aún tuvieras algo así escondido. Su voz sonaba casi casual, pero sus ojos no mostraban emoción. Eso solo hizo que todas las alarmas del corazón de Sharon saltaran. Pero por fuera, sonrió levemente. Lo estaba guardando para ti. Pero los superiores me prohibieron atacar a un verdadero demonio de sangre pura. No quieren que se derrumbe el frágil equilibrio entre facciones. Sus palabras distorsionaron la sonrisa relajada de Leo, convirtiéndola en algo más agudo. ¿Así que lo usaste con mi sirviente? Dijo con ligereza. Ya que matar a un sirviente no amenazaría el equilibrio que mantienen las 3 facciones, ¿verdad? Tú misma me lo enseñaste. Sharon lo miró fijamente. Igual que tú puedes matar a un ángel caído de clase baja sin consecuencias, yo puedo matar a un demonio de clase baja sin importancia. ¿No es justo? Lo es. Leo asintió. Luego, así que debiste prepararte para la represalia. En cuanto esas palabras salieron de su boca, Sharon saltó hacia atrás. ¡Bum! Una explosión devastadora golpeó el mismo lugar donde ella había estado un segundo antes, destrozando el suelo. La violenta onda expansiva agrietó la tierra en todas direcciones. Escombros y fragmentos de hielo volaron mientras se formaba un cráter de 10 metros de ancho, horrible de contemplar. ¡Bum! 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 Leo permaneció donde estaba, con expresión tranquila y el brazo extendido, mientras disparaba disparos de poder demoníaco uno tras otro. Sharon esquivó frenéticamente. Cada disparo fallido pulverizaba el suelo o destrozaba las formaciones de hielo cercanas, llenando el aire de polvo y escarcha fragmentada. Sharon sacó su pistola exorcista y apuntó a Leo, pero antes de que pudiera disparar una bala de luz, los disparos de poder demoníaco se curvaron repentinamente. Como guiados por manos invisibles. Sus trayectorias se torcieron impredeciblemente, rodeándola por todos lados. Explosión. Leo apretó el puño con la mano extendida. ¡Bum! Los proyectiles circundantes detonaron al instante, como si docenas de bombas detonaran en un anillo a su alrededor. La explosión fue aún más violenta que antes.
llamas que estallaron hacia el cielo, ondas de choque que se extendían hacia afuera. Los vientos de la ráfaga barrieron hasta las 3 mujeres Yuki no Shita, arrancándoles gritos. El suelo tembló. Humo se elevaba como columnas negras de un campo de batalla. Leo permaneció de pie en medio de la tormenta de polvo, con el cabello y la ropa azotándose violentamente. Después de un momento, bajó la mano. ¿Otra vez escapaste?, murmuró con calma. Con un destello de poder demoníaco, expulsó el humo, revelando un cráter enorme, con el centro manchado de sangre y un fragmento rasgado de la túnica de una monja. Traga saliva. Las 3 mujeres Yuki no Shita tragaron saliva a la vez. Incluso Yukin parecía conmocionado. Mirando al hombre que estaba frente al cráter, tan relajado, tan imperturbable incluso mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, los 3 temblaban de asombro, incapaces de hablar. Leo echó un último vistazo al cráter antes de darse la vuelta. Dejen de mirar. Esa mujer no muere tan fácilmente. Se acercó a ellos, sacándolos de su aturdimiento. Volvamos. No tiene sentido quedarse aquí. Sin esperar respuesta, caminó hacia la residencia Yuki no Shita. Las 3 mujeres intercambiaron miradas, pero no encontraron palabras. Solo silencio. Vámonos. La madre de Yuki no Shita suspiró mientras miraba de la espalda de Leo a su silenciosa hija. Necesitamos tener una conversación en serio. Yukino asintió en silencio. Incluso Haruno parecía confundido. Los 3 siguieron a Leo a casa. A pesar de los catastróficos daños en el campo de batalla, nadie vino a investigar. La desolada escena simplemente permaneció, contando en silencio la historia de lo que había sucedido allí. KH. En un callejón desierto, una tos dolorosa salpicó sangre por el suelo y la pared. Sharon Oligrail apareció tambaleándose, con el cuerpo destrozado y empapado en sangre. Apoyándose en la pared, tosió más sangre sobre el pavimento. Estas heridas no son buenas. Se deslizó por la pared, sentándose débilmente. El dolor atormentaba cada centímetro de su cuerpo destrozado. Su rostro estaba pálido como un cadáver. Su visión se nubló, teñida de rojo por la sangre que goteaba de su frente. Ya no podía ver nada con claridad. Intentó curarse, pero escapar a este callejón había consumido sus últimas fuerzas. Si se quedaba así, se desangraría. Moriría. De verdad voy a morir aquí. Incluso con la consciencia desvaneciéndose, no había miedo en su voz. Solo reticencia. Reticencia a ser derrotada tan fácilmente. Se ha vuelto aún más fuerte de lo que imaginaba, maldita sea. ¿Por qué? ¿Qué lo había cambiado tan drásticamente? ¿De verdad iba a morir allí, sin poder superarlo jamás? Uf. Ese destello de resentimiento reavivó un atisbo de consciencia. Apretando los labios manchados de sangre, intentó levantarse. En ese momento, una voz la alcanzó. Te aconsejo que no te muevas. A menos que quieras perder aún más sangre. Era una voz de hombre, suave, burlona, extrañamente familiar. ¿Quién? Sharon se obligó a estabilizar la vista. Una figura se había acercado a ella sin hacer ruido, ahora de pie justo frente a ella. No podía ver su rostro, pero reconoció el aura. Esta sensación, uno de los guerreros que heredó el factor genético del matadragones, lo identificó al instante. Como ella, era un guerrero de la iglesia. Excepto que, no estoy luchando por Dios ahora mismo. Estoy luchando por mí mismo. Sonrió levemente. Estoy aquí para invitarte, Sharon Santo Grial. ¿Te unes a nosotros? Residencia Yuki no Shita, habitación de invitados. Como la sala ya estaba hecha un completo desastre, y con una persona ajena presente, las 3 mujeres Yuki no Shita no regresaron. En su lugar, se trasladaron a la habitación de invitados. Era tan lujosa como la sala, y nadie se sentiría tratado con frialdad. Pero la atmósfera que se respiraba en la habitación era extrañamente tensa, lo que dificultaba que alguien hablara primero. Observando con atención, la señora Yuki no Shita y Yuki no Shita Haruno, las verdaderas dueñas de la casa, estaban sentadas juntas, rígidas, con la espalda recta y una postura perfecta. En comparación, Leo, supuestamente el invitado, parecía más propio de aquel lugar que ellas. Leo descansaba tranquilamente en su silla, bebiendo té negro a su propio ritmo, completamente relajado, mucho más parecido al dueño de la casa que a la madre y las hijas juntas. Solo Yukino estaba sentada a su lado, con los hombros bajos y el ánimo visiblemente decaído. Al verla así, Leo dejó su taza de té. ¿Sigues pensando en lo que pasó en esa pelea? Él la vio a través de ella. Debería haber ganado. Yukino no lo negó con su terquedad habitual.
Simplemente sonaba derrotada. Desde su perspectiva, tuvo la ventaja de principio a fin. Casi había acorralado por completo a Sharon O'Leary, y estaba segura de que la victoria era suya. Pero la realidad, fue ella quien cayó en una oportunidad fugaz, la que fue superada, tan cerca de morir a manos de Sharon. No debería haber sucedido. Y Yukino solo pudo hundirse en esa frustración. Leo, sin embargo, la interrumpió sin piedad. Es solo tu idea errónea. Ignoró la mirada atónita de Yukino y continuó con pereza. Me enfrenté a esa mujer durante 3 años enteros y nunca logré vencerla. ¿Qué te hizo pensar que podías? Claro, si te esfuerzas al máximo ahora, quizás seas más fuerte que yo antes de que despertara mi habilidad de conversión de sirviente. Pero ella ya te mostró la verdad. Tener un gran poder no significa que puedas usarlo correctamente. Creíste que podías ganar porque ella te lo hizo creer. Se comportó de forma lo suficientemente convincente como para que te sintieras seguro desperdiciando tu fuerza, hasta que dejaste una abertura. Puedo decirte con absoluta certeza, incluso ahora, no puedes vencerla. Aunque tu poder puro supere al suyo, su experiencia en combate, sus contraataques y su estrategia te arrastrarán a la derrota una y otra vez. Yukino se mordió el labio y guardó silencio. Claro que odiaba oír eso. Pero había perdido. Y casi muere. Decir algo ahora solo la haría parecer mezquina, demasiado orgullosa para aceptar una derrota limpia. Con su madre y su hermana observando, Yukino no tenía intención de parecer patética. Así que se tragó el amargo sabor del fracaso y susurró, ¿esa mujer, Sharon Santo Grial, es humana? No se la podía culpar por dudar. Incluso ignorando su experiencia o estrategia, Sharon simplemente no se movía como una humana normal. Era más como una superheroína. ¿Podía una humana romper pilares de hielo con facilidad? ¿Podía una humana moverse tan rápido que prácticamente desaparecía? ¿Podía una humana saltar entre paredes como un mono o correr por los tejados? ¿Podía una humana pisar con la fuerza suficiente para romper el suelo y saltar 10 metros en el aire? Sharon hacía todo eso con facilidad, completamente diferente a los sacerdotes con los que Yukino había luchado antes en el complejo de diversiones inacabado. Comparada con ellos, Sharon no solo estaba entrenada, sino que rompió los límites de lo que una humana normal debería ser capaz de hacer. Y, honestamente, no debería ser imposible para una sola humana luchar uno contra un demonio de clase alta. El propio Leo había dicho antes que se necesita un equipo entero de exorcistas para siquiera intentar luchar contra algo así. Así que la existencia de Sharon era descaradamente anormal. Leo observó la expresión preocupada de Yukino y dijo, hay humanos excepcionales ahí fuera. No son tan débiles como crees. Por ejemplo, los usuarios de Sacred Gear. La mayoría no son tan fuertes, solo tienen alguna habilidad especial. Pero alguien como tú, Asuna, si un humano dominara por completo un Sacred Gear como el tuyo, ¿sería realmente más débil que un demonio? Y no se trata solo de los portadores de Sacred Gear. También hay magos que usan fórmulas mágicas y practicantes de Senjutsu que pueden amenazar a los demonios con la misma facilidad. La magia y los magos existían en este mundo. La magia y la hechicería utilizaban fórmulas mágicas estructuradas o modelos de hechizos para manipular fenómenos sobrenaturales. Los antiguos magos creían que todo en el mundo seguía ciertas leyes. Si los humanos pudieran observar, calcular y guiar esas leyes, incluso la gente común podría alcanzar lo extraordinario. Así que crearon los sistemas capaces de hacer precisamente eso. Y la magia se convirtió en una disciplina robusta y poderosa, capaz de replicar milagros atribuidos a dioses o el poder demoníaco empleado por demonios. En cuanto al Senjutsu, ese arte manipulaba el flujo de la vida misma, interrumpiendo o cortando la vitalidad del oponente. Sus orígenes se remontan a tiempos inmemoriales, y se decía que era algo que solo los inmortales dominaban. Con todo esto en mente, los humanos no eran precisamente los insectos que los demonios creían. Aquellos, quien usara hechicería o Senjutsu jamás sería impotente ante un demonio. Sharon acababa de usar una fórmula mágica de exorcismo lo suficientemente poderosa como para sacudir todo el campo de batalla. La amenaza para los demonios era obvia. Pero Sharon no era maga ni usuaria de Senjutsu. Era algo aún más extraño. La iglesia tiene una organización especial. Un lugar que entrena cierto tipo de guerreros. Leo reveló repentinamente un secreto. Su propósito es cultivar personas que lleven la sangre del héroe. Siegfried. Siegfried. Yukino conocía ese nombre. El legendario héroe matadragones. El hombre que mató al malvado dragón Fafnir, se bañó en su sangre y se volvió casi inmortal.
Un mito para la mayoría. Pero el tono de Leo lo dejaba claro. Siegfried había sido real. Esa instalación usa ingeniería genética. Combinaron los genes de Siegfried con varios otros para crear artificialmente a sus descendientes. Esos guerreros nacen con un potencial mucho mayor que el de los humanos normales. Llamarlos sobrehumanos no es una exageración. Leo explicó con calma mientras sorbía su té. Hay bastantes humanos con genes de héroes legendarios o seres poderosos. Siguen siendo humanos, pero más fuertes que la mayoría. Por eso pueden enfrentarse a demonios o ángeles caídos. Su propio linaje de medio o exorcista probablemente se contaba entre ellos. Leo reflexionó sobre eso en silencio, hasta que Yukino habló. Así que esa mujer salió de ese centro de cría de héroes. Finalmente entendió de dónde provenía el físico sobrehumano de Sharon. Pero Leo negó con la cabeza. No. Sharon Santo Grial no salió de ese lugar. Todos los guerreros de allí tienen el pelo blanco. No se parece en nada a ellos. Señaló Leo con frialdad. Venía de otra instalación de la iglesia, o mejor dicho, de una instalación experimental. ¿Experimental? Yukino se quedó paralizada. Leo la miró brevemente antes de hablar. Nunca han faltado lunáticos en este mundo, especialmente entre los humanos. Cuanta más gente descubre los misterios de lo sobrenatural, más desesperadamente quieren desentrañarlo todo y apoderarse de ese poder. A lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha producido su cuota de herejes y fanáticos. Creen que mientras sus resultados beneficien al cielo o a Dios, violar la doctrina no importa. Cuando gente como esa se alía con altos mandos codiciosos, empiezan a hurgar en reinos prohibidos. Y uno de esos grupos se preguntó, si podemos crear a los descendientes de un héroe legendario, ¿no podríamos también implantar el factor demonio y crear humanos con el poder de los demonios? La sala se congeló. No solo Yukino, sino también Aruno y la señora Yukino Sita no pudieron ocultar el horror en sus rostros. Lo entendieron al instante. Parece que te has dado cuenta, dijo Leo con calma. Sí. El Santo Grial de Sharon es el resultado de ese experimento. Las instalaciones fueron clausuradas hace mucho tiempo. Los sujetos de prueba murieron en el acto o mutaron en monstruos mitad humanos, mitad demonios, que la iglesia eliminó discretamente. El Santo Grial de Sharon podría ser el único caso exitoso que haya sobrevivido. Por eso era tan fuerte. Su cuerpo portaba el factor demonio. Su físico rivalizaba con el de un demonio. Quizás por eso es tan fría con los demonios, tan despiadada. Leo esbozó una sonrisa sardónica, como si estuviera hablando de alguien indescriptiblemente estúpido. No sé por lo que pasó, pero estoy seguro de que no fue agradable. Para alguien como ella, odiar el factor demonio en su cuerpo, y odiar a los demonios, podría ser la única respuesta natural. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. La primera persona que le contó a Leo sobre el Santo Grial de Sharon había sido Sona Sitri. Como ella era la rival que lo había acosado durante años, Leo investigó. Con la ayuda de la casa Sitri, confirmó los orígenes y antecedentes de Sharon. Al principio, descubrir que era producto de ingeniería genética artificial lo sorprendió. Pero una vez que supo que portaba el factor demonio, otorgándole el poder de un demonio sin dejar de ser humana, todo cobró sentido. Su obsesión por perseguirlo se hizo evidente. Era inocente, sí. Pero una humana con el factor demonio, criada en la iglesia, un lugar que consideraba a los demonios la encarnación del mal, no había forma de que escapara del mal. Piensen en Asia Argento, la santa de la historia original. Fue exiliada solo porque su Sacred Heart podía curar demonios. Entonces, ¿cómo podría alguien como Sharon, que literalmente portaba el factor demonio, ser aceptada? Así que su rechazo a su propio factor demonio y su odio a los demonios no era difícil de entender. Claro, eso era desde la perspectiva de Sharon. Desde la perspectiva de Leo, era un completo disparate. La iglesia te hizo daño, y en lugar de odiar a quienes te atormentaron, odias al factor demonio que te puso en esa posición. Y peor aún, odias la fuente de ese poder. Entonces sigues trabajando para la misma institución que te lo hizo. ¿Fue la iglesia la que experimentó contigo o los demonios? Leo se lo había dicho una vez directamente a la cara. Después de eso, ella se aferró a él aún más fuerte. Por eso, en la mente de Leo, Sharon Oligrail siempre había sido alguien con algunos tornillos sueltos. De no ser por la delicada situación política, y su propia falta de poder en ese momento, le habría abierto el cráneo para comprobar hasta qué punto la iglesia le había lavado el cerebro.
Es cierto que sus posteriores intentos de seducción le reportaron algunos beneficios, pero seguía menospreciándola. Cada vez que la veía, no podía evitar herir su orgullo solo para verla perder la compostura. Era catártico. Y también sabía que alguien tan desquiciada como Sharon sin duda iría tras Yukino, su nueva sirvienta. Así que preparó un demonio volador especial como protección. Y claramente, había acertado. Esta vez no me contuve. Probablemente estará postrada en cama durante mucho tiempo. No me sorprendería que terminara lisiada o muerta. Leo cambió de tono, dejando de lado cualquier emoción persistente al volverse hacia Yukino. Si de alguna manera sobrevive y vuelve a por ti, no te compadezcas de ella. Si da pena, es por algo. ¿Quién sabe qué intentará a continuación? Si te la encuentras de nuevo, recupera tu orgullo y véngate. No le des demasiadas vueltas. La situación podía ser delicada, pero si intentaba matarlos, Leo no dudaría. ¿Por qué debería importarles a alguien a quien no le importaban? Si algo sucedía, él asumiría la responsabilidad como su amo y se encargaría de arreglar las cosas. No siempre había tenido el poder de influir en las fuerzas superiores en juego. Pero ahora, sin duda, Tempestad Zenith ni siquiera había llegado a su límite. Una vez que alcanzara la etapa de balance breaker, se convertiría en una de las personas capaces de moldear el mundo. Quizás no un maestro de ajedrez completo, pero sin duda una pieza que ningún maestro de ajedrez podría ignorar. Y la retroalimentación del rasgo conversión de sirvientes aún tenía un inmenso margen de mejora. Con 15 posibles sirvientes, y solo 2 reunidos hasta el momento, ya podía luchar contra un demonio de clase definitiva. Si completaba la lista, incluso con sirvientes de potencial medio, podría ascender a la cima de la sociedad demoníaca. Quizás incluso rivalizar con el rey demonio. Entonces, con el poder de la clase demonio como base y un Longinus de primer nivel como respaldo, se negó a creer que sería inferior al emperador dragón rojo o al emperador dragón blanco de la historia original. Los 2 dragones celestiales eventualmente se convirtieron en fuerzas ineludibles en cada facción, futuras potencias de clase mundial. Con conversión de sirvientes y Tempestad Zenith como ases, si aún así terminaba siendo más débil que ellos, bien podría retirarse a Chiba como un tirano de poca monta que pasaba sus días coqueteando con sus hermosas sirvientas. Entiendo. Yukino respiró hondo, tranquilizándose por fin. Siempre había sido aguda y directa, señalando los errores de los demás sin dudarlo. Nunca había sido de las que se tragaban los agravios por el bien de los demás. Perder contra Sharon ya le dolía bastante. No tenía intención de repetir esa humillación. Así que entrenaría. Se haría más fuerte. Y si se volvían a encontrar, recuperaría su orgullo, tal como le había dicho su maestra. Al ver que Yukino se asentía, Leo sonrió levemente y finalmente se giró hacia Yukinosita Aruno y la señora Yukinosita, quienes habían permanecido en silencio todo el tiempo. Ya es hora de que discutamos nuestra situación, señoritas. Leo golpeó la mesa con una sonrisa. Seguro que tienen mucho que decir. Adelante. Digan lo que quieran. Las escucho. Sus palabras agitaron el aire pesado en la habitación de invitados, solo para reemplazarlo con una profunda tensión. Las mujeres Yukinosita apretaron los labios. Ninguna habló primero. Solo sus expresiones cambiaron, complicadas e indescifrables. Bueno, entiendo cómo te sientes. Pero callar es una pérdida de tiempo, ¿no? Interrumpió Leo con frialdad. Recuerdo que la familia Yukinosita es conocida por su audacia y decisión. Las 3 son famosas por su voluntad de hierro. No me digan que aún no han aclarado sus emociones. Provocadas, sutilmente o no, finalmente se calmaron. Señor Eligos, la señora Yukinosita finalmente habló. Llámame Leo. Aceptó con facilidad, ofreciéndole un tono más amable. Sé que es mucho pedir. Pero tu hija ahora es mi sirvienta. Eso nos convierte en una especie de familia. Puedes tratarme como a una persona común. Al oír eso, incluso Yukinosita Aruno no pudo evitar quejarse en silencio. Un sirviente, una familia y una persona común. ¿Podría al menos fingir que esas 3 cosas tenían sentido juntas? Entonces te llamaré señor Leo. La señora Yukinosita suspiró suavemente. A estas alturas, lo entiendo. Tú y gente como nosotros, simplemente no somos del mismo mundo. No importa lo que digamos, probablemente no te importe, ¿verdad? No del todo. Leo rió entre dientes. El resultado no cambiará, claro. Pero siguen siendo familia de Yukino. No quiero rencor entre la gente con la que mi sirvienta pasará su vida y yo.
Así que, sean cuales sean tus preocupaciones, dímelo. Las resolveré lo mejor que pueda. No era exactamente sinceridad, pero al menos era amabilidad. La señora Yukinosita se serenó. En ese caso, hablaré con franqueza. Se armó de valor y lo miró directamente. No entiendo su mundo. Así que les haré una simple pregunta. Mi hija, Yukinosita Yukino, ahora que se ha convertido en un demonio, ¿qué será de ella? Con sabiduría, evitó los temas que no debía tocar y fue directo a lo que más importaba. Inteligente. Leo lo respetaba. Para ustedes, Yukino seguirá siendo Yukino. No cambiará. Les dio la respuesta que necesitaban. No desaparecerá en un lugar inalcanzable. No se convertirá en alguien irreconocible. Seguirá asistiendo a la preparatoria Sobu conmigo hasta la graduación. Puede volver a casa cuando quiera. E incluso si me sigue a algún lugar más tarde, puede regresar en un instante. Es más fácil que tomar un avión. Si algo cambia, es justo lo que ya vieron. Obtendrá poderes sobrenaturales. Giró su taza de té ligeramente y añadió con indiferencia. Y su esperanza de vida será muy larga. Cuando ustedes dos envejezcan y se arruguen, probablemente seguirá luciendo exactamente igual que ahora. La eterna juventud ya no es nada especial para ella, señora Yukinosita. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, Yukino al 1. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, incluso eso es posible. Los ojos de Yukino se abrieron de par en par, sorprendida. Eso es posible. Las palabras eterna juventud los impactaron a los tres a la vez. Si Yukino se vuelve lo suficientemente fuerte, incluso podría ayudarte a disfrutar de algunos de estos beneficios. La voz de Leo rezumaba tentación, como hablaría un verdadero demonio. Para los demonios poderosos, prolongar la vida de un humano o mantenerlo joven no es nada difícil. Sus ojos cambiaron de nuevo. Ah, y tengo muchos contactos. Quizás también pueda ayudar a tu familia. Leo sonrió, mostrando unos colmillos metafóricos. Entonces, déjame preguntarte, ¿la familia Yukinosita quiere ascender? Las tres mujeres Yukinosita. Ese era el susurro de un demonio media hora después, en la sala de entrenamiento bajo la finca, un destello de luz roja brilló y Leo salió del círculo mágico, volviendo a casa. ¿Terminaste con tus asuntos, Leo-sama? Miyamoto Musashi, quien había estado entrenando a Asuna, sintió la activación del círculo en el momento en que se iluminó. Saludó con la mano con indiferencia cuando Leo emergió. Más o menos. Leo miró a Asuna, quien aún mantenía la precisión de su empuñadura de espada con plena concentración, y añadió, al menos, su familia ya no se opone. Después de susurrar tentaciones como un demonio, Leo les había presentado a las mujeres Yukinosita los beneficios de convertirse en sus sirvientas. También les había dado un curso intensivo sobre el inframundo. Para los humanos comunes, el inframundo era el infierno, el dominio de los demonios. Ciertamente no era un lugar donde nadie querría vivir. En las leyendas, era un mundo lleno de ardientes llamas carmesí y tormentos sin fin. Pero la verdad era diferente. Ese aterrador infierno que la gente imaginaba era en realidad la capa inferior del inframundo, el reino de los muertos. La capa superior no daba miedo en absoluto. No había sol ni luna, pero sí un cielo púrpura, en lugar del refrescante azul del mundo humano. No había océano, solo vastos lagos tan grandes como continentes. La población era mucho menor que la de la humanidad, incluso sumando todas las razas que vivían allí. La tierra era extensa y baratísima, nada que ver con el mundo humano, donde cada centímetro costaba una fortuna. Había bosques llenos de monstruos como hidras, espíritus del agua llamados ondinas, dragones azules del trueno y eslimes. Había ciudades. No eran páramos inhóspitos, sino lugares hermosos mucho más refinados que muchas ciudades humanas, al menos dentro de los territorios demoníacos. Como decían los propios Mao, era el siglo XXI. Los humanos sabían cómo construir ciudades cómodas. Los demonios vivían más y tenían poderes sobrenaturales. ¿Por qué no construirían lugares agradables para vivir? Si podían vivir cómodamente, ¿por qué elegir sufrir? Así que el inframundo no era la pesadilla que los humanos imaginaban, era increíblemente habitable. Muchos demonios soñaban con retirarse a un rincón tranquilo para disfrutar de días tranquilos. En cierto modo, era más placentero que el cielo. Al explicar todo esto, Leo también presentó su propio dominio en el inframundo, el territorio Eligos, dando a las mujeres Yukinosita una idea de la enorme propiedad que poseía.
Como las tierras del inframundo eran tan vastas, a pesar de que la familia Eligos había desaparecido, nadie se molestó en apoderarse del territorio. Simplemente permaneció inactivo. Cuando Leo heredó el apellido Eligos, todo el territorio le fue devuelto intacto. Y el territorio Eligos era más grande que una prefectura entera. Al recordar cómo se quedaron boquiabiertos cuando mencionó darle parte de esas tierras a Yukino como propiedad propia, Leo casi se rió a carcajadas. Cuando supieron que Yukino no se convertiría en un monstruo universalmente odiado, que no sería tratada como una esclava, y que en cambio obtendría longevidad, eterna juventud e incluso el derecho a heredar y desarrollar un territorio, la señora Yukinoshita y Yukinoshita Haruno se sintieron visiblemente tentadas. Por un momento, parecieron dispuestas a abandonar su condición humana y seguirlo también. Comparada con su resistencia anterior, fue como la noche y el día. Al final, no hubo suspenso. La familia Yukinoshita aceptó que Yukino se convirtiera en un demonio y que se convirtiera en la sirvienta de Leo. De todos modos, era un trato cerrado. Incluso si quisieran oponerse, ¿qué podrían hacer? ¿Usar el poder de la familia Yukinoshita contra Leo? Quizás lo habrían pensado si no hubieran presenciado la pelea de Yukino con Sharon. Pero después de ver esa batalla, la señora Yukinoshita y Haruno comprendieron perfectamente que no podían resistirse en absoluto a Leo. Especialmente después de que Leo explicara qué trabajos desempeñaban los demonios en el mundo humano y cuántas figuras importantes de la prefectura de Chiba formaban parte de su red, ambas mujeres se dieron cuenta de que, incluso sin medios sobrenaturales, podía aplastar a la familia Yukinoshita sin esfuerzo. La prefectura de Chiba no les pertenecía solo a ellas. Había otros clanes aún más fuertes. Algunos de esos clanes servían a Leo. ¿Qué podían hacer? Solo podían aceptarlo. Así que Leo regresó triunfante, dejando a Yukino atrás para que las tres mujeres pudieran hablar en privado. Por supuesto que lo permitió. No era irrazonable. Con el tutor privado resuelto, solo queda la familia Yuki. Eso debería ser bastante fácil. Mientras estaba en la residencia Yukinoshita, recibió noticias de sus contactos de que los padres de Asuna ya estaban de camino a la prefectura de Chiba y se reunirían con él esa noche. Sus contactos estaban preparando el lugar. Lujoso e imponente, por supuesto. Así que, vamos al banquete esta noche. Asuna, no entrenes demasiado tarde. Leo advirtió suavemente. Entendido. El agarre de Asuna se apretó ligeramente. Su voz era baja. Claramente, no estaba tranquila. A Leo no le importaba en absoluto. Era como si fuera a conocer subordinados, no a futuros suegros. Esa era la ventaja de no tener citas y solo tener sirvientes. Si fuera romance, sus padres serían su futuro padre, su suegra, y él tendría que mostrarle respeto. Pero los padres de un sirviente estaban prácticamente obligados a tratarlo como a un jefe. Entonces, ¿Leo-sama no tiene planes hasta esta noche?, preguntó de repente Miyamoto Musashi. En ese caso, ¿quieres entrenar conmigo? Leo y Asuna se quedaron paralizados. ¿Me estás retando? Leo se señaló a sí mismo, sorprendido. Claro que sí, respondió Musashi alegremente. He oído hablar de eso. Despertaste un rasgo mutante. Más sirvientes significan más fuerza, ¿verdad? Hace siglos que no peleo con nadie. Me muero de ganas de un duelo. Un desafío de Miyamoto Musashi no habría sido extraño en su época. Como errante, vivía para cruzar espadas con los fuertes. No tenía sed de sangre. La batalla era simplemente el camino para afilar su espada. Para un verdadero espadachín, no desafiar a un oponente digno sería extraño. Sin embargo, ¿y qué te hace pensar que soy fuerte?, preguntó Leo con interés. Basándose en lo que había demostrado públicamente, la mayoría pensaría que, en el mejor de los casos, era solo un demonio de clase alta de 6 alas. Contra enemigos normales, claro, era fuerte. Contra Miyamoto Musashi, ¿quién lo creería? Puede que Musashi solo tuviera 4 alas, pero era la espadachín más fuerte de la historia, sirvienta de Seraph Leviathan. Su verdadero poder era fácilmente del nivel de un demonio de clase suprema. Probablemente tampoco del tipo más bajo de 8 alas, sino de un monstruo de 10 alas. Lo que significaba que Leo estaba al menos un nivel por debajo de ella, quizás 2. Un nivel ya era un abismo. 2 niveles eran un abismo infranqueable. Ni siquiera sería una pelea, solo una paliza. A menos que Leo usara su verdadero poder. Pero Musashi desconocía su verdadero poder. Excepto, no subestime la intuición de un espadachín, Leo-sama. Los ojos de Musashi brillaron, brillantes como si hubiera abierto un ojo de la mente o un ojo divino.
Una sonrisa feroz se dibujó en su rostro. Mi sangre, mis huesos, mi carne. Todo mi ser me dice que vale la pena luchar contra quien tengo delante. ¿Cómo podría alguien así no ser fuerte? Leo arqueó las cejas. Entonces sonrió. Su propio instinto de batalla se despertó. Su sangre demoníaca hervía, impulsándolo a luchar, a desatar el caos. Si un sirviente de un Mao lo dice, sería de mala educación no responder. Una llama iluminó sus ojos. Ven a por mí, entonces. Esa audaz respuesta hizo que Musashi sonriera aún más. Momentos después, la habitación se sintió como la calma antes de la tormenta. Asuna, que había estado practicando su agarre, se había retirado completamente tras la barrera al borde de la sala, observando con ansiedad. Leo desplegó sus alas y flotó en el aire, tomando la posición ventajosa. Musashi no se movió. Permaneció en el suelo, mirándolo con una sonrisa intrépida. Puede empezar, Leo-sama. Desenvainó una de sus espadas, apoyándola con indiferencia sobre su hombro. Entonces no me contendré. Su postura era relajada, pero su aura ya se había disparado peligrosamente. Leo no dudó. ¡Bum! Un torrente de poder demoníaco brotó de él, llenando la sala de entrenamiento con una presión rugiente. Y con eso, la batalla comenzó. VMMM. El aire vibró con un zumbido sordo. Docenas de enormes círculos mágicos cobraron vida alrededor de Leo mientras flotaba en el aire, cada uno apuntando hacia abajo como el cañón de un cañón, apuntando directamente a Miyamoto Musashi. El poder demoníaco surgió dentro de los círculos mágicos y al instante se condensó en balas tan calientes que hirvieron el aire. Una lluvia de enormes disparos de poder demoníaco cayó. Cada uno era enorme, nada que ver con las explosiones casuales que Leo había usado antes. Incluso el más pequeño medía más de 2 metros de diámetro, más grande que el propio Leo. Un solo disparo podía derribar una montaña o destrozar un edificio. Asuna, al presenciar esa fuerza aterradora por primera vez, solo pudo mirar con los ojos abiertos, atónita. ¡Qué increíble poder demoníaco! Pero el objetivo, Miyamoto Musashi, solo expresó admiración. Entonces, la espada que descansaba sobre su hombro se movió. ¡Bum! En el instante en que su espada destelló, el aire rugió. En las manos de Musashi, la hoja se convirtió en un golpe que parecía capaz de atravesar el tiempo mismo. Un estallido de luz blanca se extendió, cortando directamente las balas de poder demoníaco que caían. Cada disparo se estrellaba contra el suelo, solo para ser absorbido por ese simple y único corte. El breve destello de su espada los borró por completo. Sí, los borró. En el instante en que la luz de la espada tocó las balas, cada una de esas explosiones devastadoras se disolvió como la escarcha se convierte en fuego. ¿Qué? La expresión de Leo se tensó, sus ojos se agudizaron. Había activado su detector de poder demoníaco en cuanto comenzó la pelea, barriendo todo el campo de batalla para captar cada detalle. En ese instante, cuando Musashi blandió su espada, el espacio mismo pareció abrirse en dos. Sus balas de poder demoníaco habían sido absorbidas por esas grietas del espacio y desterradas a un lugar completamente diferente. ¿Cómo era eso posible? No hay nada imposible, Leo-sama. Como si leyera sus pensamientos, Miyamoto Musashi habló con ligereza. Soy testarudo. Cuando decido lograr algo, me entrego por completo. Alcanzaré mi objetivo. En el pasado, al batirme en duelo con otros, fingía estar muerto para no perder. Mentí descaradamente. Uy, en desgracia, me recuperé y volví para otro desafío. Bastante descarado, ¿verdad? Pero así soy. Cuando tengo un propósito, apuesto todo mi ser por él. No veo nada más que ese objetivo. Así que, después de reencarnar en un demonio, tras obtener el poder demoníaco que puede convertir la imaginación en realidad, mi espada cambió. Musashi levantó su espada y la apuntó a Leo. Por ejemplo, si decido cortarte el brazo derecho y estoy dispuesto a usar cualquier medio para lograrlo, entonces mi siguiente golpe será la forma más lógica de lograrlo. Todos esos métodos posibles se reducen a una sola acción: blandir mi espada. Los innumerables futuros se reducen a un solo resultado. Cuando eso sucede, ninguna defensa funciona. Esquivar se vuelve imposible. Solo puedes enfrentarlo de frente. No hay segunda opción. Era una espada que cortaba el karma, el destino, las maldiciones y la tragedia. La espada de un Buda. El único corte que trascendía el exceso, uniendo el tiempo y el espacio. Justo ahora, cuando disparaste tu ataque con toda tu potencia, solo tenía un pensamiento: blandir una espada que las borrara. Y así, el resultado fue el mismo. Corté las balas y el espacio que las contenía.
Musashi mostró una sonrisa pura e infantil, como si presentara con orgullo una creación querida. Esta es mi espada, después de convertirme en demonio. Reducir la existencia a su forma definitiva, atravesar el infinito hasta llegar a cero. Esa era la habilidad con la espada de Miyamoto Musashi. Será mejor que te pongas serio, Leo-sama. Si no, mi próximo golpe podría cortarte la cabeza. Su tono sonaba juguetón, pero nadie lo tomó a broma. Bajo la sonrisa se escondía una sinceridad inconfundible. Leo también lo sintió. Así que no dudó. Como dijo Musashi, reveló su verdadera fuerza. Rumble. Un trueno retumbó en lo alto mientras densas nubes de tormenta surgían de la nada. Las nubes se extendieron por la cámara, reemplazando el techo subterráneo en menos de un segundo, convirtiéndose en un cielo completamente bajo el dominio de Leo. ¡Bum! Un rayo se retorció dentro de las nubes y luego se estrelló contra la tierra, acumulándose en la mano de Leo, que se elevaba lentamente. Apretó con fuerza la masa de rayos. En ese momento, no solo Musashi, sino también Asuna sintieron un poder familiar proveniente de él. ¿Eso era un Sacred Gear? Asuna jadeó. ¿Esa energía es un Longinus? Musashi también se sorprendió. Nunca esperó que Leo poseyera un Sacred Gear, y mucho menos uno del nivel de un Longinus. Los Sacred Gears eran poderes creados por los dioses para los humanos. Solo los humanos podían ser elegidos. Yukino y Asuna habían sido humanas comunes antes de convertirse en demonios, por eso fueron elegidas como portadoras de Sacred Gears. Pero Leo nació demonio, descendiente de demonios de sangre pura. No había forma de que él, no, Leo-sama es solo mitad demonio de sangre pura. La otra mitad es sangre humana de exorcista. Musashi finalmente lo entendió. Como portaba sangre mitad humana, Leo podía ser elegido por un Sacred Gear. Convertirse en un Sacred Gear era completamente posible. La única pregunta era, ¿un Longinus que gobierna el cielo y las fuerzas de la naturaleza, podría ser? Los siglos de experiencia de Musashi como demonio, su tiempo como sirvienta de un Mahou, agudizaron su perspicacia. Pero antes de que pudiera decirlo en voz alta, Leo blandió el martillo de relámpago que tenía en la mano. Retumbar. Un trueno hendió el aire mientras innumerables rayos se entrelazaban, formando el furioso martillo de un dios. Ardiendo con 10.000 metros de relámpago, se estrelló contra Miyamoto Musashi. Bien. En lugar de miedo, los ojos de Musashi se iluminaron. Rugiendo de emoción, se lanzó directamente hacia el trueno, rompiendo su velocidad como una tormenta. SHHH. Desató un tajo impresionante. Su espada brilló con la misma intensidad que el propio rayo. En un instante, cortó la masa de truenos. Los rayos entrelazados explotaron en chispas dispersas. ¡Bum! 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 Leo claramente no esperaba terminar la batalla de un solo golpe. Cuando Musashi cortó su ataque, inmediatamente invocó más rayos del cielo, desatando rayo tras rayo sin piedad. Musashi ya había desenvainado su segunda espada. Con sus dos espadas destellando, cortó el rayo tan rápido como caía, abriéndose paso a través de la tormenta. Al ver eso, Leo continuó invocando truenos, pero también levantó la otra mano, activando el poder de la tempestad Zenith. El suelo tembló violentamente. La tierra se hinchó. El polvo explotó hacia arriba. La tierra y la piedra se juntaron, formando un enorme dragón de tierra que rugió mientras cargaba hacia Musashi. La visión confirmó sus sospechas. Como era de esperar, el Longinus de segundo rango, la tempestad Zenith. Ahora entendía por qué enfrentarse a este demonio menor despertaba su espíritu de lucha. Uno de los 13 Longinus, el segundo entre ellos. Como oponente, eres más que digno. Su ansia de batalla se encendió por completo. Riendo a carcajadas, giró y atacó al dragón de tierra que se acercaba con un golpe rápido y limpio. La hoja lo atravesó. La cabeza del dragón se hizo añicos, convirtiéndose en polvo y escombros. Pero entonces, explosiones de llamas y vientos aulladores estallaron por ambos lados. Una oleada de fuego surgió desde la izquierda, mientras que un tornado en espiral surgió desde la derecha, perforando el cielo mientras se acercaba a Musashi. ¡Fuom! Musashi emergió de entre las llamas y los vientos tormentosos, con la ropa chamuscada y rasgada, pero sus espadas gemelas moviéndose aún más rápido, cortando las tormentas de fuego atacantes por la mitad, partiéndolas limpiamente. No he terminado. Leo presionó el ataque. Derramando su poder demoníaco, llevó a Tempestad Zenith al máximo nivel que pudo controlar. Ventiscas e inundaciones estallaron por toda la cámara subterránea.
El vasto espacio se convirtió en un escenario de pura calamidad. Rayos de truenos celestiales cayeron desde arriba. Dragones de tierra rugieron por el suelo. Las llamas se extendieron como un mar de fuego. Vientos tormentosos lo arrasaron todo. Ventiscas e inundaciones se unieron al caos. Parecía un atisbo del fin del mundo. Este es el poder de Leo-san. Fuera de la barrera, Asuna observaba con incredulidad. Su mirada se fijó en el hombre que permanecía solo en medio de la tormenta, con una mezcla de asombro y algo más suave que no pudo identificar. Leo no la notó en absoluto. Su mente estaba completamente absorbida por la lucha. Estaba volcando todo lo que había aprendido en esta batalla. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.